Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fernando Restrepo, soy el presentador de Táctica y Sistemas, este podcast de Coach's Voice en español. Como ustedes ya saben, Italia quedó eliminada del próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Esto ha sido un enorme palo para el fútbol italiano, pero que se ha convertido no en algo puntual, sino en algo casi pandémico, porque ya es el tercer Mundial que se pierde la Azzurra, como tampoco estuvo en el Mundial de Rusia de 2018 y también estuvo ausente del Mundial del 2022 en Qatar. Vamos a tratar este asunto acá en Táctica y Sistemas para intentar averiguar cuál es el principal problema de Italia. Y lo vamos a hacer a través del análisis de nuestros expertos. Vamos a estar allí recurriendo a su conocimiento para llegar al fondo y no simplemente para seguir repasando esos titulares de prensa o esos comentarios que muchos hacen sin tener mayor profundidad. Para eso, voy a saludar inicialmente a Héctor García, el redactor en jefe de Coach's Voice en español. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola Luis Fernando, hola a toda nuestra audiencia. Sí, vamos a meternos en esa pregunta ¿qué le pasa a Italia? Que yo creo que más que de una respuesta son muchas respuestas. Y lo que tú dices, ¿quién mejor que los expertos, entrenadores, analistas para intentar darnos conocer por qué Italia se ha quedado fuera de su tercer mundial consecutivo? Es algo que pues los que no somos italianos lo seguimos preguntando y preguntando, porque todos tenemos en la memoria esa gran escuadra italiana, campeona del mundo, una escuadra que marcó estilo a nivel mundial. Y para arrancarnos vamos al centro neurálgico de la cuestión, es decir, a Italia, a su capital, a Roma. Allí nos espera Gianvinto Pigliorica, él es entrenador UEFA Pro y analista de la UEFA. ¿Qué tal, Gianvinto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Un abrazo a todos y todo bien, todo bien. Me alegra al menos que estás bien hoy y optimista. Sí, Pero antes de seguir adelante, Gianvinto, no, tú no solamente eres analista de la UEFA, sino que eres un hombre que presta sus servicios prácticamente a todo el mundo literal del fútbol, ¿no? sí, ahora estoy trabajando, ahora son 10 más años que estoy trabajando como analista de rendimiento de todos los árbitros prácticamente mundial, con confederaciones de FIFA, de UEFA, de Conmebol, de CONCACAF y con liga doméstica de algún país como Italia, como Saudi, como Qatar, como Emirates. Y trabajamos para analizar qué pasa en el partido y preparar los árbitros tácticamente a cual que puede ser el escenario de los partidos. O sea que Fernando, déjame decir que sí, Gianvinto también ha sí. estado varias veces con nosotros, ya ha participado con nosotros porque sí, para conocer el calcio, el fútbol italiano, es uno de los grandes especialistas y por eso también hoy está en este programa tan especial con nosotros. Pues claro, o sea que tiene todo el conocimiento y toda la base para poder comparar el fútbol italiano y lo que está pasando con el resto del mundo. Y sobre todo, Gianvito, yo quisiera arrancar por lo general para empezar a ir a lo particular. Vamos a poner la pirámide invertida. ¿Esto Sí, es un reflejo de un problema estructural del fútbol italiano o es algo pues, accidental que viene ocurriendo cada 4 años? para responder a esta pregunta tenemos que hacer otras preguntas, porque es un problema que no es solamente un problema, es un problema vinculado al país italiano, y no solamente italiano, pero ahora hablamos de Italia. No es solamente un problema futbolístico, es un problema social, es un problema que incluye las nuevas generaciones de los futbolistas, bueno, pero no solamente de futbolistas, de los chicos en generales, porque las nuevas generaciones son cambiado en el tiempo y ahora es totalmente el sistema social es totalmente distinto y diferente de un sistema que podemos comparar
20 años antes, cuando Italia marcó la Copa en Alemania. O sea, la Y campeona del 2006 hasta ahora, toda esta generación ya ha cambiado completamente, Gianluigi. Ya no hay completamente nada de eso. nada. ¿Por qué? Porque el sistema social es distinto. Ahora no tenemos más un fútbol de estrada, ahora tenemos un fútbol sistémico, tenemos un fútbol que, que los clubes va a compartir con un montón de jugadores que no son italianos. Y cuando sale por la primera equipo, esto es. ¿Por qué? La vera pregunta hoy es, ¿cuántos jugadores italianos hay en los equipos de primera división? Esta es la pregunta principal que tenemos que hacer. Pero este modelo de juego de Italia, entonces, ya está caducado, oxidado, porque muchos hablan incluso que todavía se sigue jugando mucho al hombre a hombre, como lo acaba de decir Philipp Lahm, desde Alemania, y que esto es lo que incluso tiene mucho más retrasado al fútbol italiano en comparación con la Liga Española perdón, con el fútbol español o con el fútbol francés. Pero Italia cuando gana con el modelo de fútbol italiano, porque en Alemania ganó jugando un fútbol defensivo y con jugadores de calidad ofensivamente hablando, como Del Piero, Totti, pero el sistema básico era un sistema muy fuerte en la fase de defensa. En España, en el 82, igual. Y cuando Italia es Italia, no es España, no podemos comparar a otra cultura futbolística. Italia tiene que ganar como un equipo italiano. El problema ahora es que no tenemos calidad en los jugadores que salgan, que van arriba en el equipo nacional primera o que van a jugar en el equipos de primera división. Esto es el problema más grande que tenemos ahora. ¿Por qué no es atractivo un jugador italiano para un club? Así, es una pregunta que de pronto suena un poco básica, pero yo creo que este es el fondo del asunto. ¿Por qué no es atractivo tener jugadores desde la academia en los clubes profesionales en Italia? No es un tema de atractividad o si podemos comparar un jugador italiano con un jugador extranjero. En Italia tenemos un problema vinculado a los clubes, que es un problema de desgravación fiscal. Te explico. Un equipo italiano, si tiene que comprar un jugador extranjero parecido como todo, como calidad, como año, como carrera, como experiencia, como todo, en Serbia o en Albania o en Alemania o donde quiere, tiene una desgravación fiscal más grande que si va a comprar un jugador italiano. Y los clubes no van a trabajar por la nacional italiana, van a trabajar por los clubes. Esto es un otro problema que tenemos en el fútbol hoy y que no es un tema que los media, la TV, el Sky tienen que hablar, porque es un tema que es peligroso, porque todos saben esto. Y el gobierno ya es consciente de esto. Hay una ley que respalde el deporte y el fútbol, sobre todo en esto de la cantera. O se está viendo a ver si se puede hacer. Hay ciertas salidas, ciertas soluciones para pues, nivelar la parte fiscal de los jugadores o de los Seguramente, clubes sí. adquiriendo jugadores extranjeros y nativos o no. Seguramente es la primera solución que tenemos que hacer, porque si continuamos a tener desgravación fiscal por los jugadores extranjeros, no tenemos un nivel de
de cantidad de jugadores italianos que podemos tener en el equipo de primera división. Esta es la primera. Pero otra pregunta es, ¿cuántos jugadores italianos hay en las categorías inferiores? Porque es lo mismo problema. ¿Y cuánto hay en los equipos juveniles? Porque esto es un otro problema. Los equipos juveniles que van a jugar en la tercera división o en la cuarta o en la división abajo son todos equipos que tienen un montón de jugadores extranjeros y no tenemos ahora calidad para incentivar, para fomentar el uso de futbolistas italianos. Esto es porque si el nivel del equipo nacional primera es esto, que tenemos que sufrir contra Irlanda, contra Bosnia, contra Macedonia, es una locura, ¿no? Déjame dar unos datos, porque Gianvito lo sabrá bien. El presidente de la Federación Italiana, el expresidente ya, Gabriele Gravina, Sí, Gravina, perdón. Gravina. Sí. Bueno, después de la eliminación del Mundial, el gobierno le mandó a hacer un dossier con todo esto que estamos intentando, ¿no?, resolver nosotros. ¿Qué le pasa a Italia? A través de un informe. Bueno, en ese informe se recogen datos que van a colación de lo que dice Gianvito. La edad media del fútbol, la edad media de los jugadores en la Serie A es de 28 años. Es decir, es el octavo torneo más veterano de Europa. Eso habla de que es una competición, digamos, de jugadores que a lo mejor ya no están en su mejor momento o son demasiado mayores. Porcentaje de extranjeros en el campo, 67,9 de los minutos totales, el sexto peor dato de Europa. En España, por ejemplo, es el 39,6, en Francia el 48,3. Jugadores seleccionables para nacionales, solo 89 italianos de los 284 posibles que disputan al menos 30 minutos por partido, es decir, juegan muy pocos jugadores y eso hace que haya muy pocas selecciones para el seleccionador. Es el la Liga Italiana son los últimos en Europa en ingresos por traspasos internacionales de jugadores formados en el propio país durante la última década. Es decir, Italia, lo que comentabas tú, Luis Fernando, no exporta gran talento. No tiene grandes jugadores que se van a otras competiciones y se hacen mejores. Aquí, bueno, yo creo que hay un paralelismo. Yo cuando España ganó el Mundial, la Eurocopa, me preguntaban ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué esa revolución? Bueno, había un factor muy importante que era la mejora técnica de los jugadores y esa mejora técnica llegó también a través de los campos. Es decir, utilizar césped artificial en vez de campos de tierra le daban más calidad a los jugadores y también que los futbolistas salieran a otras competiciones europeas, conocieran otros contextos competitivos. Es decir, Italia, lo que comentas, tiene un problema, pero yo ya me gustaría preguntarte, tú que estás ahí, ¿cómo se trabaja el fútbol base? ¿Cómo trabajan las categorías inferiores, las principales academias de fútbol allí, el Milan, la Roma, tú que estás en Roma? ¿Cómo se trabaja? Para mí, el fútbol base en Italia, como Milan, como Roma, como Inter, como Juventus, en el fútbol base trabaja bien. El problema no es en el fútbol base, el problema es en el fútbol juvenil. Cuando los jugadores empiezan a jugar sub 13, 14, 15, porque empieza mano a mano a subentrar jugadores extranjeros. Esto es primero. Y no es un problema de Inter, Milan, Roma, es un problema que si tú miras todos los equipos juvenil del equipo nacional italiana, sub 21, sub 19, 18, 7, 6, son fortísimos. Son selecciones que tienen una calidad alta, larga, importante. Y van a ganar, van a jugar final, van a jugar semifinal de competiciones europeas, mundial. Este es real, es un dato. El problema es cuando los jugadores del equipo nacional de 16, 17, 18, 19, 21 salgan para equipo de club top en Italia, no van a jugar más. A mí esto se me parece, Gianvito y Héctor, mucho a lo que sucedió acá en Inglaterra. Yo estoy acá en Inglaterra actualmente. Hace unos 10 años, cuando Greg Dyke era el presidente de la FA, y sucedía exactamente lo mismo, que los jugadores juveniles ingleses no llegaban al club profesional
y hasta ahí llegaba la base y por eso Inglaterra no avanzaba en nada. Se creó St. George Park, no sé si tú sabes o Jan-Vinto sabe de Sí, este sí, sí. sistema, que es un gran campo, digamos, una gran ciudadela deportiva. Este tipo de poner la selección a funcionar, entre comillas, como un club en los cuales los jóvenes empiecen a sentir ese escudo de la selección nacional como su propio objetivo, ¿existe en Italia o no? O no se tiene ni siquiera planeado. No, existe, pero existe solamente por el equipo de, pero equipos juveniles. Si existe, es un sistema fuerte, es un sistema que hoy tiene un representante muy inteligente como entrenador futbolista, como que es Maurizio Viscidi, que es un buen entrenador, un buen formador de jugadores, y el resultado en el equipo juveniles, te repito, es real. Tenemos resultado importante. El problema, te voy a hacer un ejemplo. Foden es un jugador fantástico, ¿no? En la Nacional de Inglaterra, ¿no? Y también con el equipo del Manchester City. Perfecto. Tú imaginas si Foden, que sale por el equipo juveniles de 17, 18, sub-21, no va a jugar en el Manchester City. Empieza a cambiar equipos años para años. Manchester, después Liverpool no juega, después Everton no juega, después ¿puede un jugador como Foden jugar en la Nacional primera? No, no juega más. Y esto es lo que pasa en Italia hoy. Si tú miras equipo de Inter, te digo, ¿cuántos jugadores italianos tenemos en la cancha? Tenemos Barella, jugadores de medio nivel como mediocampista. Tenemos Bastoni, que es un defensor de medio nivel. Y Di Marco, que es un lateral. Y ahora Espósito, el delantero, Sí, está jugando. pero el nivel ¿Y esa? es un nivel normal. No tenemos ningún jugador top. En la Juventus tenemos solamente Locatelli. Yo entiendo esto, Gianvinto, pero por ejemplo, poniendo el paralelo con Inglaterra, ¿qué pasó? Los jugadores primero ya se conocían desde ese St. George Park y Sí. los que no se podían quedar en los primeros clubes de la Premier, pues empezaron a salir a Europa. En eso sí, los ingleses empezaron a jugar en otras ligas que antes no lo hacían muy frecuentemente. Y ahora tenemos, por ejemplo, a Bellingham en el Real Madrid, que viene precisamente de esa generación. O bueno, hay muchísimos que se han ido ya a jugar incluso en la Serie A. Hay varios jugadores ingleses. Para mí, una hipotética solución puede ser que por ejemplo, mirando el último equipo de sub-21 de Italia, para mí es un equipo fuerte. Es un equipo fuerte que tiene jugadores de calidad, jóvenes, tiene ese equipo. Y para mí, el problema también que tenemos ahora y que todos los jugadores que van a jugar por la sub-21 no dan el salto a la primera selección más. Y se paran. ¿Se paran por qué? Porque en la primera selección van a jugar los 2-3 jugadores que van a jugar en el equipo principal de la liga italiana. Y esto es el problema. Para mí, si el equipo sub-21 continúa el camino y tiene el salto para jugar como equipo nacional primera, seguramente el nivel, si es parecido o puede ser más alto. Esto es un otro problema. ¿A qué juega ese equipo juvenil? ¿Cuál es la forma? Ya voy contigo, Héctor. ¿A qué juega? ¿A qué juega ese equipo juvenil? ¿Cuál es la disposición táctica? Y si esta disposición táctica sí puede... 4-3-3. 4-3-3. Van a jugar todos los equipos juveniles 4-3-3. Todo. Del 15 a la 21. Todo. Y después tenemos Nacional Italiana que juega con 3-5-2. Eso te quiero correcto. preguntar, Gianminto. ¿Crees que es también una cuestión de entrenadores, de seleccionadores, de tener un proyecto, Ahí iba un yo, entrenador? exactamente. Iba yo a la misma pregunta. No solo arriba, sino también, por ejemplo, pongo el ejemplo más cercano que tengo yo aquí, la Federación Española, que el primer entrenador tiene mucha comunicación con el entrenador sub-21, es como una pirámide
de comunicación en el que todos los entrenadores están conectados. Sí. ¿Pero es también una cuestión de entrenadores o no? Sí, para mí es también una cuestión de entrenadores porque es como si tenemos un... ¿Qué pasa? Como si tenemos una parte de... como un muro que separa a la sub-21. Separa a la sub-21 porque si yo te digo que el entrenador de 21, Baldini, es perfecto como formador, como entrenador, como relaciones con los jugadores juveniles, perfecto. El entrenador del 20, que era en 21, Nunciata, igual, 4-3-3, equipo que va a jugar semifinal mundial y todos. 19, igual, Bollini, un grande formador, gran entrenador. Y también por la otra selección de 17 y todo. El problema es que cuando se va a empezar que pensar, que poner en el banquillo de la primera, tenemos que pensar un entrenador de nombre o un exjugador que ha ganado algunas copas. Esto es. Y no está, no es un riesgo. ¿Cómo vería el fútbol italiano, la selección, la nacional, tener un entrenador? Porque estoy viendo aquí los datos. Es verdad que termina Marcello Lippi en 2010 y desde 2010 está Cesare Prandelli, Antonio Conte, Gianpiero Ventura, Luigi Di Biagio, Roberto Mancini, Luciano Spalletti, Gennaro Gattuso. Es decir, que todo en este ciclo son muchos entrenadores en poco tiempo para una selección, que estamos acostumbrados a que hagan periodos más largos. Pero te pregunta, Gianvinto, ¿la Nazionale aceptaría un seleccionador que no fuera italiano? Es decir, diga, extranjero, europeo de otro país. Sí, puede ser una solución, porque si tú miras a todos los entrenadores después de Marcello Lippi, tenemos como una altalena de estilos, una altalena de idea táctica, porque Antonio Conte es un entrenador duro, fuerte, con una idea táctica importante, pero muy relacionado a lo uno contra uno, al sacrificio. Fútbol defensivo. Sí, Muy claro. defensivo. Spalletti es totalmente distinto. Spalletti es, jugamos para risquear, jugamos para jugar en el medio campo rival, jugamos para atacar, jugamos y cambia todo. No hay Sí. una filosofía, no hay un Claro. ADN, no se sabe en este momento, pero a mí me queda una gran contradicción y viéndolo desde afuera. ¿Cómo es posible que un entrenador como Carlo Ancelotti sea el más ganador del mundo, ahora sea entrenador de Brasil e Italia no tenga un entrenador que le pueda dar un estilo a la selección? Eso no lo entiendo. No lo entiende, pero esta es una cosa que se puede pensar porque el problema y la última consideración que te paso es que en Italia el fútbol no es solamente fútbol. El fútbol en Italia y también un tema político. Esto es un otro grande problema que tenemos. ¿Por qué? Los entrenadores que van a salir por el banquillo son portados a otra persona que está en las federaciones, que pero tienes una idea que es parecida al presidente y si está fuera del presidente no está bien. Por eso te digo, en Italia el fútbol, de fuera hablan de fútbol, ma todos saben que el fútbol en Italia no es solamente fútbol y es también una cuestión política grande. Solo tengo una pregunta, Gianvinto. Si quieres contestar, bien, si no, no, pero sí. ¿Qué de todos los entrenadores posibles, pues vamos a poner que todos son seleccionables, de todos los que hay, ¿qué entrenador ahora mismo crees tú, desde tu punto de vista, de tus conocimientos, podría encajar en la selección italiana para revertir esta situación? Seguramente un entrenador que tiene una parte de manejo y una parte motivacional con un montón de experiencia, que no son los exjugadores de la Copa de Alemania, seguramente no. Un entrenador parecido a que puede ser Carlo Ancelotti, pero que no tenemos. O un entrenador que
puede continuar el trabajo de los equipos juveniles jugando con jugadores que no son top players de equipo principal, mas que juegan bien y que pueden cambiar la mentalidad y la cultura futbolística de Italia. Creo que alguna vez se habla de Pep Guardiola, ¿no? Pep Guardiola en Italia para mí seguramente es un entrenador fantástico, pero Pep Guardiola no es un representante del fútbol italiano. Italia, nel bien, nel mal, va a ganar siempre jugando al italiano. Muchas gracias. Grazie mille, Gianvinto. Entendimos Gracias a todo. vosotros. Aquí tenemos siempre en táctica y sistemas a los expertos, a los analistas, porque vemos todo realmente en profundidad. Él es Gianvinto Piglionica, entrenador UEFA Pro, el analista arbitral de UEFA, de FIFA, de CONMEBOL, de CONCACAF. Es un Y también hombre de Serie A, ¿eh? También de y de Serie A, la de Serie A. Italia. O sea, tiene todas las perspectivas y nos ha brindado todo ese conocimiento acá en Táctica y Sistemas. Muchísimas gracias, Gianvinto. Gracias a vosotros. Y tú, Héctor, quédate, porque luego Yo me de esta quedo. pausa ya venimos con nuestros expertos para hablar de la parte táctica. Ahora sí, todo el movimiento del balón y cómo llevó estos sistemas a uno de los mayores fracasos y grandes fiascos de ninguna selección en el mundo. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Y llegamos a esta segunda parte de Táctica y Sistemas, el podcast de Coach's Voice en español. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por todas nuestras plataformas, por las de podcast, por nuestro canal de YouTube. Y aquí, jornada tras jornada, estamos viendo perfiles de entrenadores y también buscando las preguntas y las respuestas de lo que está sucediendo en este planeta fútbol. Esta vez hablando de qué le pasó a Italia, por qué quedó por fuera por tercera vez consecutiva de un mundial, una selección que fue campeona en el año 2006. Y para eso estamos sumando a Carlos Luengo, uno de nuestros analistas, junto con Héctor García, para empezar a abordar toda esta parte de análisis táctico en Coach's Voice en español. Carlos Luengo es entrenador con licencia UEFA Pro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Carlos, desde tu punto de vista, hemos hablado ya en la primera parte con un especialista, un analista, Gianvinto, que nos ha dicho que Italia puede jugar a lo suyo y que cuando juega a lo suyo, en los juveniles gana. Pero dentro de tu análisis, sobre todo basado en números, en estadísticas y en formas de juego, es la parte de cómo se implanta el fútbol lo que llevó a que Italia se descarrilara en esta nueva eliminatoria o clasificatoria al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Desde la llegada de Gattuso significó un cambio sistemático dentro de cómo planteaba los partidos históricamente Italia. Y bueno, creo que eso también necesita un tiempo y en Italia precisamente lo que no tienen es tiempo. Sumado también a un déficit de jugadores élite en los primeros equipos de las ligas italianas, incluso fuera de Italia, pues se convierte eso en un combo bastante peligroso y como así ha sido ya por tercera vez. Hablaba, por ejemplo, Philipp Lahm, países como España se ha puesto en práctica la posesión con cooperación, que eso incluso después del año 2024 ha hecho avanzar mucho a España y por eso están barriendo en los diferentes torneos y copas alrededor de Europa y del mundo. Y que Italia se quedó todavía en esos marcajes 1-1 con sistemas bastante anticuados. ¿Crees tú esto, Carlos? ¿Sí pasa por ahí? ¿Está muy atrasado? ¿Está muy rústico todavía el sistema italiano? Yo te diría que los entrenadores italianos no. Quizás lo que hay que cambiar es el modelo formativo dentro de la propia federación, que quizás eso sea algo bastante más de estructura desde la base, que quizás por otra parte, tiene que ir de la mano, como pasa aquí en la selección española, de los clubes. Llámese cantera, llámese clubes de segundo nivel. Eso
por suerte, nosotros ahí tenemos bastante experiencia porque la Real Federación Española de Fútbol, pues desde los años históricos siempre se ha trabajado de esa manera y todos los entrenadores van en el mismo camino. También porque quizás los cambios de entrenadores sin estructura, es decir, que el entrenador principal del equipo senior no haya pasado por las anteriores etapas de los jugadores, les hace diferir un poco peor los conocimientos y cómo son las adaptaciones técnico-tácticas dentro de la élite, ¿no? Héctor, de pronto estas contrarrevoluciones que se han tratado de hacer en otros países, de las cuales Pep Guardiola es el que encabeza todo esto, ¿no ha llegado a Italia? ¿O Italia de pronto no se podría ajustar a un tipo de esos de contrarrevolución y llevar a un técnico que modifique todo ese ADN defensivo, de un fútbol demasiado táctico y muchas veces que deja al jugador prácticamente metido en un cuadro casi que de cemento y que de allí no se puede salir? Bueno, yo no creo que el problema sea la identidad. Es más, a mí me parece que en el fútbol de selecciones, que cada selección tenga su identidad, sus armas con las que combatir al rival, me parece que, bueno, no sé si es un poco romántico, a lo mejor una visión romántica, pero me parece bien. El tema que comentaba Jan Vinto en esa primera parte es seguir utilizando la misma filosofía, pero adaptada al fútbol de ahora, que es un fútbol, lo estamos viendo, por ejemplo, en los cuartos de final de Champions League, son ritmos muy altos, ritmos de juego muy altos. Y lo que hablábamos en esa primera parte de Luis Fernando con Jan Vinto del informe que hizo el expresidente de la Federación, también hay un informe a nivel de datos, a nivel de juego, si quieres te leo algunos apuntes que son muy interesantes. Dice, la Serie A está fuera del top 10 de las ligas por metros recorridos en sprint, es decir, es una liga más lenta que las demás. La velocidad media del balón es de 7,6 metros segundo, muy inferior, por ejemplo, a la de la Champions League, 10,4 metros segundo, y al promedio de las grandes ligas, que es 9,2. Desde 2019-2020, los dribblings, el regateo exitoso, se ha caído un 19,2, ha pasado del 19,02 al 12,36 por encuentro. Hay una frase ahí que dice el presidente, que decía el expresidente, no se regatea. Y es verdad, eso pasa, pero no solo en el fútbol italiano, eso pasa en todo. Es decir, y lo que comentaba Jan Vinto también, el sistema. Si todas tus selecciones están jugando 4-3-3 con un fútbol más ofensivo, con más jugadores de ataque, el pasar al 5-3-2 o al 3-5-2, dependiendo de los momentos de juego, te cambia mucho el sistema. Es decir, el futbolista que está adaptado a un estilo de juego y en sus equipos, adaptarse a ese sistema cuesta. Y en el fútbol de selecciones, como ha dicho Carlos, no hay tiempo. No hay tiempo ni para alcanzar objetivos, tiene que ir al Mundial y hay que ir al Mundial, no hay tiempo para entrenar, porque los jugadores se juntan 3 días y no hay mucho trabajo. Y entonces todo eso se junta. También me gustaría apuntar. Italia en la fase de grupos se enfrentó a Noruega. Es un rival potente con el que puedes perder y luego jugarte el Mundial a 2 partidos y tener que jugártelo en Bosnia, todo eso, visto con perspectiva, es verdad que es un gran fracaso, pero no era sencillo jugarte el Mundial, ese billete en esas eliminatorias. Noruega lo que ha hecho es todo ese fútbol lo ha organizado para ir a este Mundial y tiene talentos. Yo tengo la sensación de que están un poco perdidos. Te quedas fuera del Mundial, es un gran impacto. No te reorganizas, has hecho una buena Eurocopa, te quedas fuera el segundo, porque Italia en la Eurocopa de 2021 fue campeón de Europa. No tiene mucho sentido y eso me gustaría que, no sé si nos puede ayudar Carlos, una selección que en 2021 gana la Eurocopa no sea capaz de ir a los 3 últimos mundiales. A ver, yo es que parto antes de que, bueno, Italia creo que, o bueno, yo me guío mucho en la vida, ¿no? Que quien vive de recuerdos o de ilusiones muere de realidades, ¿no? Y creo que se ha lanzado siempre somos Italia y por ser Italia ya de por sí vamos a estar, vamos a ganar. Como los datos están ahí, los que tú has dicho, y bueno, viendo que Italia está en el puesto 49 de las 50 ligas en minutos para los jugadores sub-21, quizás ese es el paso que selecciones como Francia sí dio con su centro de rendimiento de la Federación, Inglaterra, España, Brasil. Italia se quedó ahí, ¿no?
en el pasado ese de, bueno, tenemos nuestra forma de ganar en la élite y no se transformó eso a llevarlo hacia la cantera, ¿no? Y quizás es esa unión de cantera o de selecciones sus 15, sus 16, sus 18, sus 19, sus 21, a la absoluta, ese paso de abajo a arriba o viceversa, ¿no? Donde puede jugar cualquier jugador de cualquier club sin notarlo. Yo sí quisiera que Carlos nos diera su guía de cómo jugaba esta selección de Italia de Gattuso y en qué fue lo que falló. Bueno, es que yo creo que no fue solo uno. Creo que Italia con presión ya fue mal. Creo que en la fase de grupo se dejó ir bastante. Quizás Gattuso le faltó dar con la tecla de los jugadores en mejor momento en cada una de las llamadas y luego hizo que todo se precipitara. Al final, cuando vas a una repesca tienes que ir con unos miembros bastante solventes. Incluso varió el sistema, incluso las posiciones, y que luego, justamente donde Italia fue o ha sido históricamente más fuerte, si recordamos en los penaltis históricos de los mundiales o de las clasificaciones, Italia siempre lo superaba, pues hasta ahí, incluso teniendo a un portero experto en parar penaltis, que es curioso, ¿eh? Yo creo que también es poco falta de talento, ¿no? Italia siempre hemos hablado de catenaccio, de selección que se refugia atrás y busca ese juego, pero bueno, estoy tecleando. Voy al Mundial 2006, el que gana, para ver el 11, no sé si recordáis vosotros, vamos a ayudarnos entre todos. Ese 11 sale con Gianluigi Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso, Camonaresi, Pirlo, Gattuso, Perrotta, Totti y Luca Toni. Cambios: Joaquinta, De Rossi, Del Piero. Es decir, era una selección que tenía un estilo definido con Marcelo Lippi de protegerse, salir atrás, no catenaccio, sino bloque bajo para hacer transiciones, pero un equipo con talento. Tenía centrocampistas de talento, un regista como Pirlo, jugadores ofensivos como Luca Toni, que vivían en ese momento estaba atravesando su mejor etapa, jugadores que en cualquier momento, cualquier instante te decían un partido. 11 inicial de Italia contra Bosnia. Donnarumma, sí, portero del City, gran portero. Calafiori, Bastoni, Mancini, sí, buenos defensores. Aquí viene el problema. Medio campo, Tonali, que es un jugador de nivel, pero no es constructor. Locatelli, Varela, que es un regista, digamos, como Pirlo, pero no alcanza ese nivel. Di Marco, Politano, y aquí yo creo, es sobre todo aquí arriba donde está la principal, no problema, digamos, el déficit. Retegui y King, si comparas esos jugadores con los que había antes, te falta talento. Italia, a margen de que pueda ser fútbol, sistema, formación, estructura, es talento. A veces la falta de talento no se compensa con precisamente un buen sistema y un buen entrenador con una filosofía de equipo. Eso está Esa claro. es mi pregunta. En Italia no hay tiempo. Están cambiando cada 2, 4 años. Para tú generar un sentido de pertenencia de equipo o de selección donde te duelan tus compañeros, te duelan los partidos, no que te pongas peor o mejor cuando ganes o pierdas, sino que sea dueño y partícipe de ese equipo, de esa formación, de ese proceso, es cuando tú te involucras más. Y quizás eso es lo que le falta. Creo que el talento se suple. Sí, el fútbol es un deporte que es colectivo y una frase que dijo Michael Jordan, ¿no? Los campeonatos los ganan los equipos, no los jugadores. Los jugadores te ganarán un partido. Pues igual es esto. Tú al final quieres ganar o quieres llegar a un mundial, te lo va a dar los 35, los 40 jugadores que tú hayas seleccionados, no los 11 últimos. Y quizás eso es lo que le falta, ese arraigo, ese sentido de que te duela. España, por ejemplo, tuvo que tocar fondo para llegar a ese cambio, pero España tuvo algo bueno, que siempre mantuvo a entrenadores que partían de la propia casa, de la federación, y eso te da un bagaje a la hora de afrontar esa inmediatez del resultado, porque ya tienes un trabajo hecho. Sí, pero yo creo que hay, para mí, en mi punto de vista, el talento en competiciones tan cortas como una clasificación para el Mundial, que son 8 partidos, o 2 partidos de eliminatorias, o competiciones como en Mundiales, Eurocopas, que son 7 partidos,
el talento diferencial respecto a los demás marca la diferencia. Y eso Italia la ha tenido cuando ha ganado mundiales, sobre todo ese 2006, que cuando tuvo partidos igualados el talento marcó la diferencia. Y eso es lo que yo creo que ahora no tiene. No tiene ese talento diferencial respecto al resto de selecciones que le permitan ir a Noruega a jugar un mal partido, pero ganar. Estamos valorando una clasificación, no un ganar un mundial. Si para una clasificación con jugadores que juegan en el Inter, en el Cagliari, en el Manchester City, en la Juve, en la Roma, en el Nápoles, en el Arsenal, no te da. No, ahí hay algo más por detrás. Es decir, hay una falta de base táctica, de base de estructura, no de jugadores. Quizás ese es el problema, que son más jugadores que equipos. Falta de base en la estructura para Carlos Luengo, para Héctor, falta de talento, para mí falta de poner la selección nacional como el centro de toda una campaña y dejar de lado otros intereses. Creo yo que esa es la conclusión y que cada uno desde sus casas pues lo piensen o desde sus receptores donde estén escuchando este programa y por favor que nos dejen en sus comentarios cuál puede ser la solución. Héctor, muchísimas gracias por ponernos a todos a pensar hoy en Italia, porque el mundo del fútbol sí está preocupado por la Sur. Gracias a ti, Luis Fer, gracias a todos. Y esa pregunta de ¿qué le pasa a Italia? Después de escuchar este podcast, yo creo que hemos resuelto, o sea, a través de nuestros expertos hemos encontrado las respuestas, pero lo que hablábamos al principio no es una única cosa, son muchas cosas. Ojalá veamos el fútbol italiano otra vez en alza, le veamos en un mundial, porque Italia es importante, muy importante que esté en los mundiales. Y la vamos a echar de menos en este mundial, sin duda. Claro, y sobre todo cuando tenía su propio estilo. Carlos, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, bien, como dijo Alexio Lixi hace pocos días en rueda de prensa, cuando le preguntaron de igual forma, no solo es una cosa. Yo creo que estoy muy de acuerdo con él, que cuando algo pasa durante bastante tiempo es el cúmulo de muchísimas pequeñas cosas. Y es tan difícil que hasta los propios italianos o los dirigentes tienen mucho trabajo para investigar y para intentar dar con la mejor solución posible y que sobre todo sea a muy largo plazo. Me uno también a esas ilusiones. Ojalá volver a tener a la selección italiana en el próximo Mundial. Mientras tanto, el resto del mundo disfrutará del 2026. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo. Les agradece mucho y los invita para la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.